Hola chicos, esta noche vamos a hacer algo un poco extremo. Subir a bordo de un barco medieval y ver cuánto tiempo podrías durar antes de suplicar por tierra firme. Imagina que despiertas con el crujido de madera húmeda, la brisa salada entrando, por rendijas mal selladas y un hombre mugriento gritándote que te levantes, que ya estás atrasado para tu primer turno. No hay café, no hay ducha, ni siquiera hay un momento para preguntar dónde estás. Estás en alta mar. Y sí, probablemente no sobrevivirías esto. Así que antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle like al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y dime en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allá. Ahora, baja las luces. Quizás enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo, y vamos a relajarnos juntos en este viaje nocturno. Tropiezas al salir de lo que llaman camarote, aunque en realidad es más bien un ataúd vertical compartido con 4 personas, incluyendo un tipo que ronca como un ogro poseído. Te pega en la cara una mezcla de aire marino y pestilencia humana. No es solo sudor y pies, es algo más complejo. Una sinfonía de sal rancia, pescado seco, vómito fermentado y por alguna razón, cebolla. Alguien te lanza una cuerda. «Despierta, bestia inútil», grita. Es tu nuevo compañero de cubierta, con aliento tan ácido que podría usarse para derretir los clavos del barco. ¿Intentas recordar cómo llegaste aquí? ¿Acaso fue una apuesta? ¿Una promesa absurda de aventura? Da igual, porque ahora estás descalzo sobre madera mojada, tambaleándote como si hubieras bebido toda la bodega. Los marineros de verdad ya llevan horas trabajando. Sus manos están hinchadas, sus espaldas arqueadas y sus voces roncas de gritar instrucciones y maldiciones. Te unes al caos con la energía de un zombi sonámbulo. Un tipo se ríe al verte intentar enrollar una soga. Parece que nunca has trabajado un día en tu vida, te suelta con sorna. Lo cual, francamente, no es falso. Tu primera tarea parece sencilla, ayudar a izar un barril, pero el barril pesa más que tus decisiones de vida. A mitad de camino tropiezas con una tabla suelta y caes de bruces. Ríen, no contigo, de ti. Te incorporas, con la mejilla roja y una astilla del tamaño de una daga clavada en la palma. No, hay tiempo para lloriqueos. Hay más cosas que mover, limpiar o evitar que se hundan. Un hecho curioso, los barcos medievales eran obras de arte flotantes. Si tu definición de arte incluye madera podrida, alquitrán caliente y sogas que siempre parecen al borde de romperse. Pero sí, eran tecnología de punta en su momento. De hecho, algunos de los primeros navíos comerciales del siglo XIII tenían estructuras de múltiples cubiertas y hasta pequeñas cocinas, lo cual suena bonito hasta que hueles lo que cocinan. Y sí, los historiadores aún discuten si la vida a bordo era preferida por aventureros, o simplemente un último recurso para quienes ya no tenían tierra firme que los aceptara. Lo cual, siendo honestos, te empieza a sonar muy familiar. El sol apenas empieza a salir. Lo sabes porque hay un halo naranja pálido colándose entre los trapos sucios que cuelgan sobre la cubierta. No hay belleza poética en ello, solo más calor, más humedad y más mal olor. Te asignan a la tarea de desenredar sogas. ¿Has intentado desenredar auriculares después de meterlos en un bolsillo? Ahora imagínate eso, pero cubierto de grasa, de pescado, con nudos más antiguos que tu árbol genealógico, y un supervisor gritando al oído. Uno de los marineros mayores se te acerca. Tiene un ojo blanco y el otro entrecerrado. Sin mediar palabra, te entrega un cubo de madera con una sonrisa sin dientes. Por si vomitas, dice. Todos lo hacen el primer día. Tú ríes por educación. Luego te das cuenta de que no, bromea. Y luego, ya sabes qué pasa. La cubierta se inclina súbitamente y te das cuenta de que el mar no tiene paciencia para novatos. Las olas no son enormes, pero lo suficientemente insistentes como para recordarte que aquí, tú no mandas. Te tambaleas, te sujetas de un mástil y haces una danza absurda para no besar el suelo otra vez. Spoiler, lo haces. Otra astilla, otro raspón, otra carcajada del público. ¿Recuerdas cuando pensabas que esto sería como Piratas del Caribe? Sí, olvídalo. Aquí no hay espadas brillantes ni ron ilimitado. Solo sogas, gritos, madera
y un ritmo de vida que hace que el trabajo en oficina parezca un spa. Mientras limpias tus heridas con un trapo húmedo que huele a sardina, te preguntas si ya puedes renunciar. Un tipo con tatuajes de anclas te responde con la mirada: no, aún no, ni cerca, y así apenas empieza tu día. Apenas has sobrevivido los primeros gritos, los tropezones y las miradas burlonas, cuando tu estómago empieza a recordarte con fiereza que existe. No de hambre, ojo, de náusea. Esa sensación espesa y pegajosa que sube por la garganta como un enjambre de abejas marinas malhumoradas. El barco se balancea de nuevo. Una ola rompe contra el casco con un estruendo que hace temblar los barriles mal amarrados. Tú, aferrado a una soga como si fuera un osito de peluche, respiras por la boca e intentas no llorar. Tu cuerpo está en guerra. No es solo el vaivén del mar, es el olor. Esos aromas fermentados de madera húmeda, pescado pasado, cuero podrido, vómito viejo y... ¿Es eso orina o vinagre? Te daría igual si no estuviera entrando por tus fosas nasales como una carta de amenaza. Intentas mirar al horizonte, como aconsejan los expertos para el mareo. Pero no hay horizonte, solo bruma, gaviotas agresivas y el tipo que ronca rascándose las axilas con un cuchillo de cocina. Sí, muy inspirador. En la cubierta, un par de marineros experimentados parecen inmunes a todo esto. Uno incluso canta, otro masca algo que parece cuero curtido. Les preguntas qué es. Te sonríen. Ballena seca. Tú decides no preguntar. Más un hecho histórico. La mayoría de los marineros medievales no sabían nadar. Sí, irónicamente, pasaban la vida rodeados de agua. Y si caían por la borda, buena suerte. El entrenamiento de flotar y esperar rescate no existía. Caer al agua significaba adiós para siempre, especialmente si estabas en alta mar o de noche. Y los historiadores aún discuten si esta falta de habilidades acuáticas era una negligencia común o parte de una extraña lógica medieval. Si sabes nadar, quizás huyas. Si no, te aferras al barco con más desesperación. Brutal, sí, pero coherente con la filosofía general de sobrevive como puedas. Justo cuando crees que la náusea está retrocediendo, aparece el desayuno. No, no lo cocinan. Lo sacan de un barril. Un barril con tapa mal ajustada, cubierto de moho y moscas. El cocinero, un sujeto con un parche y media ceja, saca con una cuchara de madera una mezcla gris que apenas puede definirse como comida. Es como avena que ha renunciado a todo en la vida. Te pasan un cuenco. El cuenco gotea. El contenido huele como si hubiera sido cocinado en 1327 y olvidado desde entonces. Tomas una cucharada y la boca te traiciona. Es salado, ácido y tiene una textura como de baba con arena. ¿Qué es esto?, logras preguntar. Alguien responde: pan hervido. Tú piensas que eso debería estar prohibido por los derechos humanos. Miras a tu alrededor. Nadie se queja. Todos comen. Como zombies, resignados al apocalipsis del sabor. Te das cuenta de algo muy claro. Si esto es el desayuno, no quieres vivir para ver la cena. Te levantas tambaleando, intentando mantener el pan hervido dentro de ti. La cubierta ahora parece una pista de obstáculos. Barriles, sogas, charcos, marineros durmiendo en el suelo. El barco cruje como si estuviera susurrando secretos de naufragios pasados. Cada paso requiere estrategia. Y entonces, por supuesto, vomitas. No eres el primero ni serás el último. Un viejo a tu lado aplaude sin entusiasmo. «Bienvenido al club», dice, y vuelve a masticar su cuero de ballena como si nada. Con el rostro pegajoso y las rodillas débiles, decides buscar algo de agua. Gran error. El agua dulce es racionada con más celo que el oro. Te ofrecen un sorbo, de un cuerno de buey, y el líquido está caliente, turbio y con sabor a óxido. Dicen que es seguro. Dicen muchas cosas. El calor empieza a subir. El sol no perdona, y el reflejo en las velas te quema los ojos. No tienes sombrero, ni gafas, ni bloqueador solar. Solo la esperanza de que alguna nube se apiade de ti.
Te sientas un momento, buscando sombra bajo un barril mal atado. Escuchas a unos marineros hablando sobre una rata que ha mordido a uno de los cocineros. El hombre se desmayó. Dicen que el brazo se le puso negro. Tú solo piensas, eso no puede ser bueno. No, no lo es. Dato curioso, algunas ratas a bordo eran tan grandes y agresivas que los marineros les daban nombres. Eran casi parte de la tripulación. Había quienes creían que matar una traía mala suerte. Otros las comían cuando la comida escaseaba. Sí. Bienvenido a la dieta roedora medieval. Y justo cuando estás al borde del colapso sensorial, suena una campana. Todos se levantan como zombies bien entrenados. «Cambio de turno», gritan. Tú solo quieres una cama, una ducha y un poco de dignidad. Pero lo que te espera es una visita al lugar más temido del barco. El baño. Spoiler. No es un baño. Te asignan una tarea sencilla, dijeron. Ir al retrete, dijeron. Lo que no dijeron es que el retrete, en un barco medieval, no es un lugar. Es una experiencia espiritual. Y no en el buen sentido. Te guían hacia la parte trasera del barco, donde una tabla sobresale precariamente del casco como un apéndice olvidado por Dios. Ahí está, el baño. Una tabla de madera con un agujero. Debajo, el mar. Alrededor, nada que te proteja de una caída mortal salvo tu fe en la ingeniería, medieval y en tu equilibrio. Te sientas, o intentas, porque entre el movimiento constante del barco, el viento marino y el miedo paralizante de caerte con los pantalones abajo, la escena se vuelve digna de un poema trágico con olor a cloaca. La brisa te salpica con agua salada, pero no estás seguro de que sea solo agua. Escuchas ruidos sospechosos debajo de ti. Algo se mueve. ¿Un pez? ¿Una serpiente marina? ¿La reencarnación vengativa de un marinero que cayó antes que tú? Nadie lo sabe. Tú menos dato histórico. En muchos barcos medievales, el baño era literalmente un agujero al exterior del casco. Algunos incluso estaban ubicados en pequeñas plataformas fuera del barco, conocidas como cofres del demonio por los supersticiosos. Caer ahí, por accidente o debilidad, era el final más humillante posible. Y sí, los historiadores aún discuten si los oficiales usaban otros medios más privados, como cubos en sus propios camarotes, que luego lanzaban por la borda. Ah, la nobleza marítima. Terminas tu misión con dignidad limitada y pantalones húmedos. Te levantas con cuidado, intentando no mirar hacia abajo, pero tu equilibrio falla, justo al girar. Tropiezas. No caes al mar, por suerte. Solo te golpeas el costado contra una viga y adquieres un moretón del tamaño de una sandía. Felicidades. Sigues vivo. De vuelta en cubierta, te asignan un nuevo deber. Limpieza del área. Común. Con este, te dicen, entregándote un trapo que una vez fue blanco, ahora más cercano al gris triste. El suelo está cubierto de escamas de pescado, pelos, trozos de cuerda, vómito seco y algo que prefieres no investigar. Tú friegas. Un marinero pasa caminando y resbala con tu agua sucia. Te lanza una mirada que parece prometerte una muerte lenta en la bodega. Tú solo sonríes como quien no tiene opción. Porque no la tienes. El olor empeora a medida que el sol sube. El calor transforma el barco en un horno flotante. No hay sombra, no hay toldo, solo túnicas empapadas y piel roja. Te preguntas si ya te estás cocinando desde dentro. Dato curioso, los marineros medievales rara vez se bañaban en alta mar. El agua dulce era escasa y se usaba solo para beber. Lavarse era considerado lujo o pérdida de recursos. Algunos llegaban a pasar meses sin higiene básica, desarrollando enfermedades cutáneas que hoy harían llorar a cualquier dermatólogo. Te arrastras hacia un rincón donde algunos intentan dormir un poco. El espacio es reducido, el aire espeso y el suelo duro. Uno ronca, otro habla solo. El más joven llora en silencio. Tú solo quieres cerrar los ojos, pero justo en ese momento alguien grita: ¡Arriba, inútiles! ¡Es hora del barril podrido!
No sabes qué significa, pero sabes que no puede ser bueno. El barril podrido, descubres, es un tonel que ha comenzado a oler peor que cualquier otro. Su contenido se ha fermentado de tal forma que amenaza con atraer ratas, gaviotas y posiblemente demonios del abismo. Tu trabajo es ayudar a vaciarlo por la borda. Genial. Intentas no respirar mientras abren la tapa. Pero es inútil. Un golpe de hedor te pega en la cara con tal fuerza que por un segundo ves tu vida pasar. Es pescado. O lo fue. Ahora es una masa blanda, viscosa y llena de moscas que parecen tener nombre y familia. El barril se tambalea. Entre tres lo cargan. Tú empujas. El líquido gotea. Te salpica. En el brazo. En la cara. En el alma. Los nuevos siempre lloran, dice uno. Tú no lo desmientes, y mientras arrojan el contenido al mar, ves cómo las gaviotas descienden como misiles hambrientos. Chillan, se pelean, se devoran entre ellas. Una se estrella contra el mástil y cae al suelo, patas arriba. Nadie la ayuda. ¿Recuerdas ese desayuno con gorgojos? Empieza a parecerte un recuerdo cálido, porque aquí, en el mundo de los barriles podridos y las tablas asesinas del baño, todo empeora con rapidez. Un segundo después, sin previo aviso, una ola inesperada golpea el casco. El barco se inclina. Un barril rueda, te lanza al suelo. Tú, cabeza rebota contra la madera y ves estrellas, aunque es de día. Alguien te levanta, no con cariño, con urgencia. «Levántate, idiota, que apenas empieza». Y tú, tambaleante, con olor a pescado muerto y moral destruida, asientes. Apenas. Son las 10 de la mañana. Has sobrevivido el retrete medieval, el barril podrido y el desayuno que desafiaba las leyes del gusto humano. Lo cual, claro, significa que ahora estás listo para lo siguiente. El almuerzo. Porque, aparentemente, el infierno tiene horarios de comida. Pero no te emociones. El almuerzo es, básicamente, desayuno parte 2. Más pan hervido, ahora acompañado de lo que juran es carne salada. Aunque por el color, el olor y la textura gelatinosa, podrías jurar que es una especie de experimento fallido con babosas, marinas. El cocinero te lanza un trozo sin mirarte. Cae en tu cuenco con un sonido húmedo y desmoralizante. Intentas masticarlo. Tu mandíbula protesta. Tu alma también. Un marinero mayor se sienta a tu lado. Se llama Ulrich. Tiene 4 dientes. Y lleva en el mar desde que perdió su primer amor. O su primer trabajo honesto, no está claro. Te observa masticar y dice, lo bueno es que esto mata a las lombrices. Tú asientes, sin saber si se refiere a los parásitos o a tu dignidad. Dato histórico. Los marineros medievales sobrevivían con una dieta limitada, muchas veces repetitiva y deficiente. Carne salada, pan duro, legumbres secas y queso rancio eran lo común. El escorbuto, una enfermedad por falta de vitamina C, era endémico. Los dientes se caían, las encías sangraban, y sin embargo, todos comían, porque no hacerlo era aún peor. Y los historiadores aún discuten si la dieta en los barcos era deliberadamente restrictiva para mantener a los marineros débiles, y así menos propensos a rebelarse, o si simplemente era lo único que podían almacenar sin que se pudriera en 2 días. Spoiler, ambas teorías tienen peso. Justo cuando terminas tu festín de goma salada, te asignan un nuevo deber: limpiar las cubiertas bajas. No has estado ahí aún, pero los rumores ya han llegado hasta tus oídos. Ratas, humedad, oscuridad. Y un olor que, según uno, te pega en el alma y se queda a vivir. Bajas por una escotilla estrecha, casi arrastrándote. La luz desaparece. El aire es denso, como si lo hubieran usado ya demasiadas veces. Tus pies chapotean en algo frío. No quieres saber qué. La linterna que te dan no es más que una vela, temblorosa dentro de una lata oxidada. Avanzas, conteniendo la respiración. A los lados, barriles apilados. Muchos sin tapa. Algunos con contenido indescriptible. Y sí, ratas. Ojos brillantes que te miran desde las sombras. Una pasa corriendo por tu pie. Otra salta desde una cuerda colgante. Tú chillás. Ulrich se ríe arriba.
Comienzas a fregar el suelo con un trapo mojado que huele a pecado. Cada roce con la madera te recuerda lo mal que está todo aquí abajo. Hongo, musgo, sangre seca quizás. Una mancha negra que parece moverse cuando no la miras directamente. Un ruido a tu espalda. Te giras. Nadie. Solo el eco de tu respiración rápida. Decides ignorarlo. Mal decisión. Dato curioso. Muchos barcos medievales eran considerados vivos por sus tripulaciones. Se decía que crujían como si respiraran, que hacían ruidos extraños de noche y que escondían cosas en sus rincones. Algunos juraban haber visto sombras moverse en las bodegas aunque no hubiese nadie allí. Superstición o trauma colectivo aún se debate. Y tú, estás empezando a entender por qué. Regresas a la cubierta con la cara pálida, la espalda sudada y el corazón acelerado. Te preguntan qué tal estuvo. Respondes con un gruñido que ya no suena a humano. Pero no hay tiempo para procesar tu mini crisis existencial. El cielo empieza a oscurecer, no por la hora, sino por la tormenta que se avecina. Gritos, cuerdas, zapatos mojados resbalando por todos lados. El capitán aparece, gritando órdenes en una mezcla de lenguas que probablemente ya están extintas. Tú, claro, eres voluntario, obligado, para subir al mástil. Sí, al mástil. Con lluvia, con viento, con una soga vieja como el pecado original. Escalas. Las manos se te resbalan. El frío te corta la piel. Las botas pesan. Abajo, el barco se agita como un borracho en una pista de baile. Un rayo ilumina el cielo justo cuando estás a mitad de camino. La vela golpea con fuerza, como si intentara sacarte de ahí. Lo logra, por poco. Tu brazo queda atrapado entre dos sogas. Gritas. Nadie te oye. Y ahí, colgado como un adorno humano, entiendes algo muy profundo. Esto no es una aventura, es una sentencia. Cuando al fin te bajan, o caes parcialmente, ni sientes las piernas. Solo sabes que estás empapado, helado, hambriento, y que es hora de reiniciar el turno de limpieza. ¿Dormir? Ya. La palabra dormir ha dejado de tener sentido para ti. En tierra firme, dormías en una cama, con sábanas, con almohadas, con privacidad. Aquí, dormir es una lotería donde lo único garantizado es que perderás. Te asignan un rincón en la bodega. Literalmente, un rincón. Ni colchón, ni manta, ni espacio para estirarte. Solo un montón de sacos viejos que huelen a humedad, sudor y desilusiones. Te tumbas como puedes. Un trozo de cuerda te clava en la espalda. Hay un clavo sobresaliente a 3 centímetros de tu oreja, y alguien ya está roncando al lado, a pesar de que el suelo vibra con cada golpe de las olas. Tu almohada es una chaqueta enrollada, que probablemente tiene piojos con nombre. Intentas encontrar una posición en la que tu cuerpo no proteste, y entonces escuchas un chirrido. No un chirrido de madera, un chirrido de vida, vida con patas. Sí, las ratas han regresado, pero esta vez quieren compartir cama. Una corre sobre tu brazo, otra se asoma desde tu saco. Tú saltas, golpeas tu cabeza con una viga, maldices en silencio. A lo lejos, alguien dice, si no las molestas, no te muerden. Tranquilizador, ¿verdad? Dato histórico, los barcos medievales estaban infestados de ratas. Viajaban en los barriles, entre los sacos, en las sogas. Eran imposibles de erradicar y con el tiempo, los marineros simplemente aprendían a convivir con ellas. Algunas incluso se domesticaban parcialmente y se usaban como mascotas, o como alarmas para detectar comida podrida. Y los historiadores aún discuten si la cantidad de enfermedades transmitidas por ratas en alta mar fue mayor que en tierra firme. Lo que sí se sabe es que los marineros vivían menos, mucho menos. Y tú empiezas a entender por qué. Cierra los ojos, intenta relajarte. Lo lograrías si no fuera por el hedor. Ese hedor espeso que se cuela por todos lados. Una mezcla de pies sudados, carne salada en descomposición, vómito seco y alquitrán caliente. Está en el aire, en tu ropa, en tu alma. Y justo cuando estás al borde del sueño, más por agotamiento que por comodidad,
Una voz grita desde la cubierta. ¡Cambio de guardia! Tu turno. Te arrastras como un zombi emocional hasta las escaleras. Subes con los músculos llorando. La brisa nocturna te golpea, helada y despiadada. Pero al menos es aire fresco. Bueno, relativamente fresco. Todavía hay alguien fumando una mezcla sospechosa de hojas secas. Te asignan la vigilancia del babor. Eso significa mirar al horizonte. Y ya. O eso piensas. Lo que no te dijeron es que tienes que permanecer de pie, quieto, por 2 horas, sin moverte, sin dormirte. Si parpadeas demasiado fuerte, te tiran un cubo de agua. Literal. A tu lado, otro marinero te cuenta una historia. Hace 2 semanas, un muchacho se quedó dormido durante su turno. Alguien lo empujó al mar. Nadie preguntó por él después. Tú sonríes como quien entiende el mensaje y te mantienes despierto con el mismo nivel de ansiedad que un gato en una fábrica de fuegos artificiales. Dato curioso. Las vigilancias nocturnas eran uno de los deberes más temidos, no solo por el frío o el peligro, sino porque cualquier error podía costar la vida de toda la tripulación. Un fuego no detectado, un iceberg no visto, un ataque sorpresa. Las consecuencias eran graves. Por eso, la vigilancia era estricta y despiadada. La luna está alta, el mar tranquilo. Pero dentro de ti, todo tiembla. Tus piernas, tus párpados, tu paciencia. Y cuando por fin termina el turno, nadie te felicita. Solo te dicen, ve a dormir, si puedes. Bajas otra vez a la bodega, deseando encontrar tu rincón libre. No lo está. Alguien más se ha acostado ahí. No sabes su nombre. No importa. Buscas otro hueco. Encuentras uno entre 2 barriles. Te acurrucas. Y entonces, el primer rayo de sol entra por la escotilla. Ya es otro día. Ya es otra pesadilla. Y tú sigues aquí. Tu cuerpo no sabe si dormiste o simplemente colapsaste. Abres los ojos con la boca seca, el cuello torcido y un sabor a sal, moho y arrepentimiento que parece tatuado en la lengua. Te estiras ligeramente y sientes crujir cosas que antes no crujían. No es buena señal. El barco se mueve con la misma arrogancia de siempre, como si supiera que tú no estás hecho para esto. Te incorporas como puedes, te pegas la cabeza con la parte baja del barril sobre ti, otra vez, y gateas fuera del hueco en el que dormiste. Alguien ya está orinando en un cubo. Buenos días. Vuelves a la cubierta. El sol aún no ha salido del todo, pero el calor ya se siente. Tu ropa, todavía húmeda, parece haberse fundido a tu piel. Cada paso es una fricción, un roce, un insulto textil. Y entonces llega tu tarea del día, inspección de barriles de pescado. Sí, otra vez pescado. Esta vez, sin embargo, el pescado no huele tan mal como el del barril maldito del otro día. Lo cual no significa que huela bien. Lo que te pasa por la nariz ahora es una fragancia entre sardina desesperada y cuero viejo. El encargado te lanza un cuchillo oxidado. Si está verde, córtalo, dice. Tú preguntas, ¿y si está negro? Respuesta, tíralo al mar, después de cortarlo. Dato histórico, en los barcos medievales, los alimentos se inspeccionaban con el olfato y la vista. Si algo se movía solo o cambiaba de color, se descartaba, a veces. Pero la línea entre comestible y tóxico era muy difusa. Los marineros desarrollaban estómagos de acero, o terminaban vomitando sobre las botas de sus compañeros. Y los historiadores aún discuten si esta resistencia a la comida podrida era producto de evolución o pura resignación cultural. Algunos creen que los marineros de entonces no tenían un sentido del gusto como el nuestro. Otros piensan que simplemente dejaron de quejarse porque ya no tenía sentido hacerlo. Sigues inspeccionando pescados. Algunos tienen ojos, otros ya no. Uno parece estar vivo. Lo tiras sin preguntar. Te sangra, el dedo con una espina. Te chupan la herida con vinagre caliente. Dolor. Arde. Pero al menos sabes que ahora hueles distinto. Después de la inspección, te mandan a reorganizar los sacos de harina. Lo haces. Uno se rompe. Nube blanca por todos lados. Toses, estornudas, ríes por primera vez en días, hasta que alguien te grita por desperdiciar comida.
se acabó el chiste. Luego, la verdadera tortura, cargar barriles. Pero no barriles vacíos, barriles llenos de agua salada para limpieza. Cada uno pesa más que tus decisiones de vida, y no tienes zapatos decentes, ni guantes, ni ganas. Te duelen los hombros, el cuello, los dedos, todo. Un marinero más joven que tú se desmaya a tu lado. Nadie corre, nadie reacciona. Solo lo arrastran a la sombra como si fuera un saco más. Le echan agua en la cara y lo dejan ahí. Dato curioso, en alta mar los desmayos no eran raros. Entre el calor, la mala alimentación, la deshidratación y el trabajo constante, muchos marineros simplemente colapsaban. Algunos no despertaban, pero mientras el cuerpo se moviera y respirara, se le seguía considerando parte de la tripulación. Te sientas un momento. La espalda cruje. El cielo parece burla. Un cuervo sobrevuela el mástil y deja caer su regalo justo a tu lado. Milagro. No te dio en la cabeza. Hoy es tu día de suerte. ¿O eso crees? Hasta que llega el capitán y te llama. Por nombre. Bueno, por tu apodo. Novato. Su cara está roja, su barba brilla de grasa y saliva. Grita cosas que no entiendes, pero sabes que quiere verte corriendo. Te lanza una cuerda, te hace señas, y tú obedeces. Te toca practicar nudos, y fallas. 1, 2, 5 veces. Te tiemblan las manos. El capitán te golpea con el extremo de la cuerda. No es violento, pero tampoco es cariñoso. Otra vez, y tú. Otra vez. Así pasas 1 hora, intentando amarrar algo que se desamarra solo. Tus dedos se queman con la fricción. Tus uñas se rompen. Tus nudillos sangran. Finalmente, haces un nudo decente. El capitán no te felicita, solo se va. Tú te quedas con un orgullo tonto y la sensación de haber ganado una batalla inútil en una guerra que nadie recuerda. Y justo cuando piensas que puedes respirar, el cielo empieza a cambiar. Las nubes se juntan. El viento gira. Las velas crujen. Alguien dice, viene tormenta. Y tú por dentro solo puedes pensar, otra vez no. El cielo, hace apenas unos minutos azul ceniciento, ahora se ha transformado en una masa enojada de gris oscuro. Las nubes se arremolinan como si planearan algo personal contra ti. El viento te golpea la cara con furia creciente, arrastrando gotas dispersas de lluvia salobre que duelen más de lo que deberían. Los marineros, esos hombres que antes parecían eternos, ahora se mueven con nerviosismo contenido. Nadie corre. Correr es para los que tienen esperanza. Pero sí hay urgencia. Cuerdas, velas, gritos, manos callosas que trabajan como si de ello dependiera el alma misma del barco. A ti te dan una orden que no entiendes del todo. Te gritan, señalan, asientes. Finges saber qué haces. Tiras de una cuerda. La cuerda tira de ti. Casi caes. Te ríes. Ellos no. La lluvia empieza. No suave, no romántica. Es una agresión líquida que cae en ángulos imposibles. En segundos estás empapado, otra vez, pero esta vez con un frío que se mete por debajo de la piel, se instala en los huesos y empieza a taladrar tu sistema inmunológico como un carpintero medieval enloquecido. El barco cruje. Las velas flamean, como si fueran a desgarrarse. El mástil parece gemir. El mar sube. Las olas, que antes te mecían, ahora te amenazan. Suben como paredes móviles, negras, coronadas por espuma espesa y amarga. Una de ellas golpea el casco. El barco responde con un chirrido que suena a advertencia. Dato histórico: las tormentas eran uno de los mayores terrores de la navegación medieval. Sin motores, sin radares, sin conocimientos meteorológicos confiables, los marineros navegaban por pura experiencia, superstición y suerte. Muchas tripulaciones enteras desaparecían sin dejar rastro, simplemente tragadas por una tormenta que nadie vio venir, o que todos vieron y sabían que no podrían evitar. Y sí, los historiadores aún discuten si algunos barcos se hundieron no por la tormenta en sí, sino por decisiones humanas torpes tomadas en medio del pánico.
Amarrar mal una vela, soltar una cuerda antes de tiempo, girar el timón en el ángulo equivocado. Errores mínimos que cobraban vidas. Una cuerda pasa volando junto a tu cara. Silba en el aire como una serpiente asesina. El corazón te da un vuelco. Casi te agarra. No lo hace. Te ríes nerviosamente. Y justo después te caes. La cubierta. Está resbalosa. Estás descalzo. O lo que tienes en los pies ya no cuenta como calzado. Golpeas la cadera. Rodillas. Codo. Otro grito. Te arrastras hasta la barandilla. Una ola rompe sobre ti. Tragas agua salada. Toses. Escupes. Lloras. O tal vez es solo más lluvia en tu cara. Da igual. Te ordenan achicar agua. ¿Con qué? Con un cubo. Uno solo. Para todo el mar. Bajas a la bodega. Está inundándose. Literalmente. El agua entra por todas partes. Grietas, juntas, grietas que no sabías que existían. Los barriles flotan. Uno de ellos te golpea en la espinilla. Maldices. Te ríes. Maldices otra vez. Empiezas a sacar agua con el cubo. Cubo lleno. Cubo arriba. Cubo derramado. Repetir. Dato curioso. En muchas tormentas, los marineros pasaban horas achicando agua con cubos a mano. No había bombas. No había drenajes. Solo sudor. Y desesperación. Algunos, agotados, se amarraban el cubo a la muñeca para no soltarlo al morir. Así de serio era. Un hombre a tu lado se resbala, cae al agua, se golpea la cabeza. No se mueve. Lo arrastran a un rincón seco. No hay médico, no hay tiempo. Le echan ron en la cara. Nada. Está vivo, dice alguien. Nadie responde. Subes, otra vez. La cubierta es ahora un campo de guerra. Una vela se ha roto. El mástil cruje de forma preocupante. Dos hombres intentan repararlo. Uno grita que se cayó un rayo cerca. El otro le responde que no hay tiempo para tener miedo. Tú te aferras a una soga, te amarras la cintura. Por si acaso. Sientes que el barco salta. Sí, salta. Como si flotara sobre una ola y cayera con violencia al otro lado. Tu estómago se queda atrás. El corazón también. Y entonces, calma. No completa, pero suficiente para que te des cuenta de que sigues vivo. El viento baja, la lluvia se convierte en llovizna, las olas se aplanan, el barco respira. Tú también. Alguien aplaude, no por celebración, por sarcasmo. Otro dice, la próxima será peor. Tú lo crees, te desplomas junto a un barril. Tu cuerpo tiembla. No sabes si de frío, de shock o de simple agotamiento. La tormenta pasó. Tú quedaste, pero solo por ahora. Tu cuerpo tiembla como si todavía estuvieras en medio de la tormenta, aunque ahora todo esté más en silencio. Pero no es un silencio que consuela. Es un silencio espeso, pesado, como el que queda después de una pelea de gritos o un funeral, marino del que nadie quiere hablar. Te sientas en la cubierta, chorreando, congelado, con las manos rojas de tanto sujetar sogas y cubos. Cada músculo protesta. Cada articulación parece haber envejecido 10 años en una noche. Tu cuerpo, en resumen, ya no es tuyo. Es una masa de dolor colectivo que simplemente obedece por inercia. El capitán pasa a tu lado. No dice nada. Solo mira el mástil, que cruje lastimosamente, y luego al cielo como si esperara otra ronda. Su cara es de quien ya ha visto lo peor. Y aún así no baja la guardia. No es valentía, es resignación. Una cuerda suelta cuelga como un látigo dormido. Trozos de vela rasgada se mueven con el viento. Un barril de agua se ha volcado y nadie se molesta en levantarlo. El mar sigue allí, infinito y burlón. Pero por ahora, quieto. Te mandan a revisar el timón. Tú, que no sabes nada de timones, aceptas igual. Vas arrastrándote, literalmente. Te duele la planta de los pies. Las manos están en carne viva. Pero vas. El timón está astillado. Una parte está rota. El marinero encargado de él te lanza una mirada como si le hubieras preguntado si la tierra es plana. ¿Quieres manejar esto?, te dice. Tú solo respondes. Claro que no. Dato histórico. Los timones medievales eran estructuras pesadas y rudimentarias.
Se controlaban con fuerza bruta y experiencia. En tormentas podían romperse fácilmente. Si eso ocurría, el barco quedaba a merced del mar. A veces se improvisaban soluciones, otras se rezaba. Y sí, los historiadores aún discuten si algunos naufragios famosos fueron resultado de defectos en el timón o de errores humanos durante maniobras desesperadas. La verdad probablemente sea ambos. Después de inspeccionar la ruina de madera que aún llaman timón, te sientas en un rincón con algo que parece pan. No estás seguro. Tiene forma de piedra. Huele a cartón mojado. Pero lo comes. El hambre ha vencido al paladar hace tiempo. Alguien se acerca y se sienta a tu lado. Es el tipo joven que se desmayó ayer. Está pálido, pero vivo. Te vi en el mástil, dice. Tú solo ríes con la garganta. Un sonido hueco, seco. Ni siquiera tienes voz para responder, solo asientes. Pasan unos minutos. Nadie dice nada. En un barco tan ruidoso, ese silencio compartido se siente como un privilegio, o como la antesala de algo peor. Y entonces llega la orden. A achicar otra vez. El agua en la bodega ha vuelto a subir. Las reparaciones improvisadas no han servido. La madera cede. La humedad lo corrompe todo. Así que vuelves al cubo. Otra vez. Siempre el cubo, punto bajas. El aire es espeso. La luz escasa. El olor, indescriptible. Algo entre moho, carne pasada y desesperación líquida. Empiezas la rutina. Cubo lleno, cubo arriba, cubo derramado. Repetir. Cada tanto, resbalas. Cada tanto, maldices. Nadie escucha. A tu lado, otro marinero susurra, el barco se está muriendo. Tú piensas, yo también. Dato curioso. Los barcos medievales, hechos de madera sin tratamientos modernos, sufrían constantemente por filtraciones. Muchos se consideraban temporales. No se esperaba que sobrevivieran más de unos cuantos viajes. Se parchaban con alquitrán, trapos, pedazos de otras embarcaciones. Literalmente, eran Frankenstein flotantes, sales de la bodega chorreando. El sol ha regresado, irónicamente. Quema la piel aún húmeda como castigo extra. Te asignan otro trabajo sin preguntar si puedes, reparar velas, con aguja, hilo, y dedos que ya no se doblan. Te sientas sobre un trozo de madera. Comienzas a coser. Un desgarro que mide medio metro. No sabes coser. Nunca supiste. Pero aprendes. Porque nadie lo hará por ti. Porque si no lo haces, hay castigo. O silencio. O ambos. Un marinero mayor pasa a tu lado. Te observa. No corrige. Solo dice: aguja hacia arriba, no hacia ti. Ya hay suficiente sangre en este barco. Tú sigues. Y mientras coses una vela que probablemente volverá a romperse mañana, entiendes una verdad simple. Aquí no hay héroes, solo supervivientes cansados. Y tú te estás volviendo uno de ellos. El día avanza sin piedad, como si el sol tuviera una agenda personal para arruinarte. Ya no sudas, te evaporas. Tu ropa, que nunca llegó a secarse del todo, ahora huele a trapo olvidado en un pozo. Los marineros caminan con la camisa abierta, o sin ella, sus espaldas marcadas por el sol, por el trabajo y por la resignación. Te sientas un momento junto a los barriles del agua dulce, esperando un respiro, un sorbo. Pero claro, no hay turno para eso. Solo hay miradas que dicen espera y barriles que gotean, cada gota como una burla lenta y tibia. Y es ahí cuando sucede. El viento desaparece. Así, sin aviso, de golpe. El mástil, que hasta hace poco crujía como un viejo con artritis, ahora se mantiene estático. Las velas cuelgan como sábanas sucias en un tendedero muerto. El barco no se mueve. Nada se mueve, excepto tú. Caminas por la cubierta con ese presentimiento raro de cuando todo está demasiado callado. Un marinero se asoma por el borde. Mira, el mar. Otro lo imita. Tú también. Y entiendes, el mar está plano, no tranquilo, no en calma, plano, como una tabla interminable de agua sin olas, sin espuma, sin vida, como si el mundo hubiera sido puesto en pausa.
Dato histórico. Los marineros medievales temían a la calma chicha, tanto como a las tormentas. Sin viento, los barcos quedaban inmóviles por días, incluso semanas, sin poder avanzar, sin poder maniobrar, y con provisiones limitadas. La desesperación crecía como un hongo en la madera húmeda. Y los historiadores aún discuten si ciertas rutas comerciales del Mediterráneo eran evitadas no por piratas o tempestades, sino por la terrible posibilidad de quedar varados en zonas sin viento durante semanas. El mar, al fin y al cabo, no necesita moverse para matarte. La tripulación comienza a alterarse, no con gritos, con silencio, con miradas, con susurros. Algunos se sientan en la sombra, otros se recuestan sin decir palabra. Tú escuchas una frase que se repite entre los labios partidos de varios marineros. Esto es peor que morir. Y empiezas a entender por qué. El calor se intensifica sin el viento que lo alivie. La sombra se vuelve oro. El agua dulce, aún más preciosa. El cocinero, en un arranque de desesperación, empieza a cortar trozos del pan mohoso para racionarlo. Aún más. Un trozo del tamaño de un dedo. Eso es todo por ahora. Miras a tu alrededor y ves lo que nadie dice, que la espera es lo que mata. Que el movimiento, por más brutal que sea, al menos da la sensación de que algo está pasando. Pero aquí, en este mar inmóvil, el tiempo se estira, las horas duelen, el alma se arruga. Intentas leer el rostro del capitán. Él no habla. Solo observa las velas, luego al cielo. Reza en voz baja. O tal vez maldice. Difícil saberlo. Su rostro es piedra. Un marinero propone remar. Todos lo miran como si hubiera propuesto comerse al cocinero. No se rema en un barco de estas dimensiones. No sin sentido, no sin destino. El cocinero se ríe. ¿Y hacia dónde? ¿Vamos a empujar el Atlántico? Otro sugiere sacrificar algo al mar. Nadie se ríe. Tú te alejas. Lento. Dato curioso. En épocas de desesperación, muchas tripulaciones hacían rituales supersticiosos para despertar el viento. Desde lanzar objetos personales por la borda, hasta rezos paganos o cristianos, o incluso acusaciones de brujería a bordo. Más de una vez, alguien fue arrojado al mar por espantar al viento, y tú, mientras observas cómo el barco flota inmóvil como un cadáver con velas, te preguntas cuánto falta para que empiecen a señalar con el dedo. La noche cae sin espectáculo, el mar sigue plano, el cielo, despejado. Y sin embargo, nadie sonríe, nadie canta, solo hay suspiros y movimientos mínimos, como si el barco entero respirara muy despacio para no romper la maldición. Te tumbas en cubierta, no hay tareas, no hay turnos, solo espera. Miras las estrellas, brillan más que nunca, como si quisieran recordarte que el mundo sigue, pero tú no, y antes de quedarte dormido, escuchas a alguien murmurar: prefiero una tormenta. Al menos ahí sé que estoy, vivo, y por primera vez estás completamente de acuerdo. Despiertas sobresaltado, sin saber si han pasado 5 minutos o 5 horas. Lo único que sabes con certeza es que el barco sigue sin moverse, y que estás más sediento que nunca. Tu lengua parece un trozo de pergamino viejo. Tus labios están partidos, tus ojos arden. Al intentar sentarte, te das cuenta de que tu espalda ha adoptado la forma de la madera sobre la que dormías. La maldita tabla ya dejó su huella en ti, literalmente. La cubierta parece una escena congelada. Marineros acostados como muñecos rotos, algunos con los brazos sobre la cara para protegerse del sol, otros murmurando sueños que nadie quiere oír. La atmósfera es densa, no por el aire, aunque también, sino por la desesperanza. Ya, no se habla, solo se sobrevive. Y es justo en medio de ese sopor que algo te llama la atención, una tos. No la tos casual de garganta reseca, una tos profunda, húmeda, como si viniera de los pulmones mismos del infierno. Te giras y ves al responsable, un marinero delgado, joven, temblando. Tiene los ojos hundidos, la piel grisácea y los labios manchados de sangre. Se cubre la boca con la manga, luego la baja, roja, como un sello. Todos lo ven, nadie dice nada. Tú tragas saliva,
seca como siempre, y sientes como una gota de miedo te recorre la columna. Dato histórico. Las enfermedades respiratorias eran una plaga común en los barcos medievales. Sin ventilación, sin higiene, con humedad constante y cuerpos apiñados, los virus y bacterias encontraban un hogar perfecto. Fiebres, gripes severas, tuberculosis, todas podían aparecer en cuestión de días y propagarse como fuego. No había cura. No había cuarentena. Solo distancia. O suerte. Y los historiadores aún discuten si algunos barcos perdidos en alta mar fueron abandonados no por tormentas, sino por enfermedades que mataron más rápido que el hambre. Cuerpos lanzados al mar, oraciones repetidas en vano, y un silencio, espeso de muerte suspendida en cada rincón. En cubierta, el aire cambia. No por el clima, por la tensión. Todos miran al joven. Él intenta sonreír, intenta mostrar que está bien. Tos. Otra vez sangre. Ya no convence a nadie. El capitán se acerca, no lo toca, solo lo observa. Luego da una orden seca. Aislamiento. Lo arrastran, literalmente, a la parte baja del barco, al rincón más húmedo, más alejado, más olvidado. Tú escuchas cómo cierran la escotilla detrás de él. Luego silencio. Una hora después, ya nadie menciona su nombre. Intentas distraerte, miras al cielo, esperas ver una nube, un movimiento, algo, nada. Te acercas al barril de agua, vacío. Racionamiento, dice uno. Solo por la mañana. Te arde la garganta de solo oírlo. Otro marinero propone hervir agua de mar. El cocinero lo mira como si hubiera propuesto comer clavos. ¿Quieres volverte loco?, le responde. Tómala, luego hablamos. Dato curioso. Beber agua de mar provoca deshidratación aún más rápida. El exceso de sal fuerza al cuerpo a expulsar más líquidos, lo que lleva a confusión, alucinaciones y finalmente a la muerte. Aún así, en la desesperación, muchos lo hacían. Algunos incluso bebían su propia orina antes de ceder a esa tentación final. Te sientas junto a una vela caída. A tu lado, Ulrich, el anciano marinero, mastica algo. Le preguntas qué es. Raíz seca. Ayuda a engañar al cuerpo. Tú aceptas un pedazo. Es amarga. Pero al menos es algo. Algo que masticar. Algo que no sea miedo. La tarde cae. El barco sigue quieto. Y tú empiezas a sospechar que algo más está cambiando. La forma en que los marineros se miran. La forma en que algunos se agrupan. Otros se aíslan. Ves cuchillos donde antes había solo cuerdas. Sombras largas donde antes había solo cuerpos cansados. No, es el mar. No es el clima, es el ánimo. Algo se está cocinando en este cascarón de madera flotante. Y no es pescado. Te acuestas otra vez. Esta vez no cierras los ojos. Porque por primera vez desde que subiste a bordo, ya no temes al mar. Temes a los hombres. Pasaste la noche con un ojo abierto y el otro también. El sueño no fue opción. No con los cuchicheos en la cubierta, no con el chirrido constante de cuchillos afilándose en silencio. Ni siquiera con el mar plano y la brisa ausente. Ahora, el peligro no viene de abajo. Viene de dentro. Cuando te levantas, más por instinto de autopreservación que por voluntad, el barco huele distinto. No solo a sudor y madera húmeda. Hay algo más en el aire, algo agrio, intenso. Es como si la desesperación misma comenzara a fermentar. Te cruzas con 3 marineros que caminan juntos, en silencio. Llevan sogas enrolladas al cinturón. Uno de ellos tiene una expresión vacía. El otro, una sonrisa que no pertenece a este mundo. Ninguno te mira. Eso es lo que más asusta. Ulrich desde su rincón te hace una seña. Te acercas. Ten cuidado, dice. Hay quienes creen que la solución está en dividir el pan de otra manera. Traducción. Hay hambre. Y donde hay hambre, hay cuchillos. La lógica medieval en su máxima expresión. Te mantienes alejado de los grupos. Trabajas solo, aunque no haya mucho que hacer. El viento sigue sin regresar.
Las velas, colgadas como cadáveres en reposo. El capitán no da órdenes, solo observa, como si supiera que un solo error, una palabra mal dicha, podría encender la chispa. A media mañana, un grito rompe el silencio. Corres. Todos corren, hacia la bodega. Un hombre yace en el suelo, sangre en la cabeza, una piedra al lado. Nadie dice nada. Nadie lo vio. Nadie lo escuchó. Nadie lo empujó. Claro que no. Dato histórico. En barcos medievales, los conflictos internos eran comunes. Motines, peleas por comida, disputas de poder. El espacio reducido y las condiciones extremas creaban una olla de presión emocional. Las muertes accidentales no eran raras, y muchas veces los culpables jamás eran nombrados, ni enterrados. Y los historiadores aún debaten si algunos barcos nunca regresaron por causas internas. Hombres que se mataban entre sí antes de llegar a puerto. Tripulaciones enteras que se borraban no por el mar, sino por ellos mismos. El cuerpo es llevado arriba. El capitán lo observa, frunce el ceño y da la orden. Al agua. No hay ceremonia. No hay palabras. Solo un sonido sordo cuando el cuerpo golpea el mar plano. El resto del día transcurre con menos voces, más ojos, más cuchillos visibles. Ya nadie oculta nada. Las manos se mantienen cerca del cinturón. Las miradas bajas o demasiado directas. Tú te haces pequeño, callado, invisible. Estrategia de supervivencia a nivel experto. A la hora de la ración de agua, si es que puede llamarse así, notas que uno de los barriles ha desaparecido. No, es que se haya vaciado. Ha desaparecido. No está. Preguntas. Silencio. Luego Ulrich susurra. Se fue por la borda, dicen, pero el mar no se lo llevó. Tú entiendes, lo escondieron, en algún rincón del barco. Tal vez lo estén guardando. Tal vez estén esperando. El momento. Dato curioso. En más de un caso documentado, marineros escondían provisiones de la tripulación para crear dependencia. Te doy pan si haces esto. Te doy agua si me obedeces. Nacía un microestado dentro del barco. Un sistema, de poder basado en quién tenía el último mendrugo. Y aquí estás tú, sin cuchillo, sin poder, sin agua, y con la creciente sospecha de que pronto se elegirá un chivo expiatorio. Caída la noche, el barco sigue inmóvil. El cielo se abre en estrellas frías. La madera cruje. Las ratas chillan. Y el silencio es tan denso que puedes escuchar el roce de los pensamientos ajenos. Te recuestas junto a tu saco. No cierras los ojos, solo finges, y escuchas pasos, lentos, medidos. Alguien se detiene junto a ti, no sabes quién, no te mueves. Luego se aleja y respiras, por ahora. El amanecer no trae esperanza, solo luz. Luz cruel, directa, que cae sobre una cubierta demasiado silenciosa para ser segura. Te incorporas con el cuello entumecido y una punzada en la espalda que parece hablarte en latín antiguo. Lo primero que haces es mirar a tu alrededor. Faltan 2 personas. Nadie dice nada, pero todos lo saben. Los huecos donde solían dormir están vacíos. Ni rastro de ropa, ni una sola hebra. Solo la ausencia, tan evidente como una vela rota colgando al viento. Si hubiera viento. Te acercas a Ulrich. Él no te mira, solo murmura. No hagas preguntas, que no tienen respuesta, y eso te basta. El capitán finalmente habla. Su voz no suena a autoridad, suena a advertencia. Si seguimos así, no llegará nadie a tierra. No dice nombres, no amenaza, solo declara una verdad incómoda que se queda suspendida en el aire, flotando junto al olor rancio del amanecer. Después, ordena tareas. Como si todo fuera normal, como si el aire no estuviera cargado de tensión, como si las miradas afiladas no existieran. Te toca inspeccionar la bodega de nuevo. Claro que sí. Bajas con una linterna temblorosa. La humedad parece haber duplicado, su intensidad. Los barriles sudan. El piso está resbaloso. Cada paso que das suena como un suspiro de madera podrida. Y ahí, detrás de los sacos de harina, lo ves. Un pequeño espacio vacío,
demasiado limpio, demasiado seco, con una lona cuidadosamente doblada, y marcas en la madera, como si algo o alguien hubiera estado escondido ahí, o aún lo estuviera. Tu respiración se acelera, no por miedo, sino por lo que implica. Alguien tiene un escondite, y si alguien tiene un escondite, también puede tener agua, o comida, o armas. Dato histórico. Las bodegas eran muchas veces escenario de conspiraciones a bordo. Contrabando, traiciones, escondites secretos, todo ocurría ahí. Y aunque los barcos eran espacios reducidos, siempre había algún rincón oscuro lo suficientemente olvidado como para guardar algo, o a alguien. Y los historiadores aún debaten si los famosos fantasmas de barcos no eran en realidad hombres escondidos tras motines fallidos o crímenes no resueltos a bordo. Lo que es seguro, las bodegas sabían más de lo que decían. Regresas a la superficie. No dices nada, aún no. Te cruzas con el cocinero. Ya no cocina. Solo reparte mendrugos con la actitud de un carcelero. Hoy media ración, media, de algo que parece madera masticada. Te sientas a comer junto a Ulrich, que ya casi no habla. Solo mastica y observa. Cada mirada suya parece medir posibles amenazas. Calcula, y entonces, desde lo alto del mástil, un grito. ¡Vela al este! Todos se levantan. Corren. Miras hacia el horizonte. Y sí, ahí está. Un punto blanco. Mínimo. Pero ahí, la emoción se apodera del barco. Alguien ríe. Otro llora. Tú solo sientes el corazón golpear el pecho como si despertara de un coma. Una vela. Otro barco. Pero pronto entiendes que nadie festeja demasiado. Porque no se mueve. Igual que ustedes. Está varado también. Un segundo grito. ¡Otro al norte! Miras otra vez. Y sí, otro punto. Otra vela. Otra esperanza que parece congelada. 3 barcos. 3 fantasmas atrapados en la misma maldición de mar inmóvil. Un marinero dice lo que todos piensan. Si no hay viento para nosotros, tampoco lo hay para ellos. El capitán ordena sacar los espejos. Espejos. Para reflejar luz y pedir ayuda. Una técnica tan antigua como desesperada. Dato curioso. En ausencia de viento, muchos barcos medievales usaban señales visuales para comunicarse. Espejos, humo, incluso tambores. Aunque la mayoría de las veces lo único que conseguían era confirmar que los otros también estaban atrapados, y tan jodidos como ellos. Después de varios intentos fallidos, uno de los otros barcos responde. 3 destellos. Ulrich interpreta. Están sin agua. Alguien responde con 2 destellos. Traducción. Nosotros también. Y el silencio vuelve. 3. Islas flotantes de hombres al borde del colapso, observándose desde lejos, sin poder hacer nada, como si el mar se burlara de su impotencia. La noche cae. Otra vez. El viento no llega. Y tú empiezas a entender una verdad que pesa más que el ancla. El mar no tiene que matarte. Te mata el tiempo. Amanece con un susurro. No es el murmullo del viento. Ese aún no se digna a aparecer, sino un sonido extraño, húmedo, áspero, como pasos arrastrándose por la cubierta. Te despiertas de golpe. Instinto. Y miedo. Siempre miedo. Abres los ojos justo a tiempo para ver a uno de los marineros arrastrándose hacia el borde del barco, las manos enrojecidas, la boca seca, los ojos desorbitados. Balbucea algo que no entiendes, apunta hacia el horizonte y luego salta, así, sin ceremonia, sin gritos, sin despedida, solo un chapoteo sordo y silencio. Alguien corre, pero ya es tarde. El mar, inmóvil, lo traga sin hacer olas. Ni siquiera deja burbujas. No hay rescate. No hay duelo. Solo el registro mental de que ahora son uno menos. Tú te quedas quieto. La garganta hecha un nudo. El corazón latiendo como si intentara escaparse de tu cuerpo. Y una voz dentro de ti que no se calla. No seas el siguiente. Dato histórico. Los suicidios a bordo
aunque poco documentados formalmente, eran más comunes de lo que se cree. El aislamiento, la desesperación, el hambre y la enfermedad mental, sin nombre ni tratamiento, empujaban a muchos al borde, y más allá. Nadie hablaba de ellos, solo se los borraba. Y los historiadores aún discuten si algunas tripulaciones completas, encontradas desaparecidas, no fueron víctimas de una cadena de suicidios o pactos silenciosos motivados por el sufrimiento extremo. Lo que no se puede comprobar, se pierde en el mar. El capitán no comenta lo sucedido, solo ordena limpieza de cubierta, como si los restos de desesperación se barrieran con un trapo. Tú, por supuesto, eres asignado a la tarea. Un balde con agua caliente, que ya no huele del todo bien, un trapo áspero y un trozo de jabón que parece más decorativo que funcional. Frotas las tablas donde el marinero se arrastró. Hay manchas, no sabes si son de sangre o solo suciedad. Da igual, lo limpias todo. Mientras trabajas, escuchas rumores, voces bajas, muy bajas. Anoche, los escuché. Guardan pan bajo la lona. El capitán ya no manda. La tripulación se divide en dos grupos, los que aún creen en órdenes y los que creen que ya es demasiado tarde para eso. Tú, por supuesto, no quieres estar en ningún grupo, solo quieres sobrevivir. Pero empiezas a notar cómo la mirada de algunos se posa sobre ti más de lo habitual, no con interés, sino con cálculo, y eso te incomoda. Después del desayuno, una galleta dura como piedra y agua con sabor a madera, te asignan vigilancia de noche. De nuevo, tercer turno seguido, castigo disfrazado. O simplemente, nadie más quiere, hacerlo. La idea de pasar la noche solo, mientras el barco flota sin rumbo y tus compañeros conspiran en la oscuridad, no te resulta motivadora. Así que decides prepararte. Coges una estaca de madera suelta, la afilas lo mejor que puedes con una piedra. No sabes pelear. Pero al menos no morirás con las manos vacías. El sol cae. El mar sigue plano. Las estrellas aparecen como testigos fríos e imparciales. Y tú, en la punta del barco, intentas no pensar. Pero piensas. ¿Y si ya no hay viento? ¿Y si este es el castigo por cruzar aguas malditas? ¿Y si el mar no se mueve? ¿Porque ya están todos muertos y aún no lo saben? Son preguntas sin respuesta, preguntas peligrosas. Dato curioso. Muchos marineros creían que ciertos mares estaban encantados, que si cruzabas ciertas rutas sin hacer los rituales adecuados, quedabas atrapado eternamente en una calma sin fin. Una especie de purgatorio flotante, donde el castigo no era el ahogo, sino la espera. Y tú, mientras vigilas el horizonte que no cambia, empiezas a creer que puede ser cierto. A mitad de la noche escuchas pasos, suaves, cuidadosos. No te giras, no haces ruido. Aprietas la estaca, un susurro. ¿Tienes agua? Te giras. Es el joven de ojos hundidos, el que parecía enfermo, el que ya ni habla de día. No, respondes, pero no se va, solo te observa. Sus ojos no están bien. Te acercas un poco. Él retrocede. Y luego, sin previo aviso, corre hacia la borda. Gritas, lo alcanzas. Lo sujetas por la camisa. ¡No! Él forcejea. Está débil, pero también decidido. Logras tirarlo al suelo. Se queda ahí, llorando, temblando. Tú solo respiras, y así termina tu turno. Tú, temblando. Él, derrotado. El mar, igual de plano. Al fondo, una vela. Otra más. Pero no se mueve, nadie se mueve. Solo tú. Y tu miedo. La mañana te encuentras sentado en la cubierta, con la estaca todavía en las manos, como si fuera parte de ti. No dormiste. No podías. No después de lo de anoche. El joven sigue ahí, encogido, respirando como si cada inhalación le costara una parte del alma. Nadie lo mira, nadie le habla. Ya no es parte del grupo. Tampoco lo eres tú. La luz del sol cae como un castigo directo. El calor regresa, la humedad aprieta la piel, y lo que alguna vez fue un barco, ahora parece una prisión sin barrotes.
un mundo de madera y sal en el que las reglas ya no importan. Y entonces sucede, una pelea, sin aviso, sin provocación visible, solo dos marineros que se miran, y estallan. Uno grita, el otro empuja. Se lanzan sobre la cubierta, rodando, golpeándose con rabia acumulada por días. Nadie los separa. Algunos observan, otros se alejan. Uno sonríe. Tú no haces nada. No puedes. No quieres. Uno de ellos queda sangrando, con la nariz rota. El otro, con un ojo cerrado. Ninguno gana. Solo pierden tiempo, fuerza, humanidad. Y lo más inquietante, después se sientan juntos, en silencio, como si nada. Dato histórico, los estallidos de violencia entre marineros no eran raros, pero más inquietante aún era cómo, tras pelear, volvían a convivir como si el conflicto jamás hubiera ocurrido. Era una especie de purga, una válvula de escape, un ritual primitivo para no enloquecer por completo. Y los historiadores aún debaten si esta forma de violencia controlada era tolerada por los oficiales como parte de la vida a bordo, o si simplemente nadie tenía energía para interferir. En cualquier caso, el mar no dejaba lugar para el resentimiento prolongado. Después del incidente, el capitán baja a la bodega. No dice a dónde va. No vuelve. Horas pasan. Nadie lo ve. Alguien murmura que está muerto. Otro dice que escapó por el agua. Un tercero propone buscarlo. Silencio. ¿Y tú? Eres voluntario por accidente. Bajas con Ulrich. La escotilla rechina. El aire es más espeso que nunca. El olor a encierro, a madera fermentada, a desesperación atrapada, casi te hace retroceder. Pero sigues. Recorren pasillos estrechos. Pisan charcos que no sabes si son agua, aceite o algo peor. Y ahí está, el capitán, sentado en el suelo, con la espalda apoyada en un barril. Sostiene un papel en las manos. Lo mira sin leerlo. Te ve llegar. No habla. Ulrich pregunta, ¿está vivo? Él responde, no por mucho. No está herido, no físicamente, pero se ha roto. Su mirada ya no manda. Sus órdenes ahora serían solo sugerencias flotando al viento. Si hubiera viento, subes otra vez, sin capitán, sin líder, sin plan. Justo entonces, escuchas el sonido. Crack, un ruido seco. Alto, madera rompiéndose. Corres a la proa. Ves a varios más hacerlo también. La barandilla se ha partido. Una grieta, larga, irregular, viva. Cruza una de las vigas principales. No hay olas. No hay viento. Y sin embargo, el barco se rompe. Como si hubiera esperado este momento exacto para rendirse. Dato curioso. Los barcos medievales eran construidos con madera sin tratar que, expuesta por semanas al sol, a la humedad y al peso constante, podía torcerse o abrirse, en fisuras. La tensión interna del propio barco, sumada a los años de uso, podía hacer que colapsara incluso en aguas tranquilas. Y tú ves el principio del fin. Todos miran la grieta. Nadie actúa. Uno dice, podemos repararla. Otro, ¿para qué? Y esa es la verdadera pregunta, ¿para qué? Si no hay viento, si no hay comida, si ya no hay capitán, te alejas. No quieres oír las respuestas. Te sientas junto al mástil, ahora menos firme. Miras el cielo. Ni una nube, ni un movimiento. Solo ese maldito azul inmóvil que te recuerda lo insignificante que eres. Alguien pasa con una cuerda. Otra vez la ves, enrollada como cinturón. Pero esta vez, no es para un nudo de trabajo. Esta vez, alguien decidió a quién culpar, y tú sabes que el mar no ha terminado contigo todavía. Ya no se finge normalidad. El barco flota como un cadáver sobre aguas inmóviles, y tú flotas con él. No en el mar, sino en la mente. En esa neblina mental espesa, donde cada paso se siente como una decisión de vida o muerte. Porque ahora lo es. La grieta sigue ahí, abierta, como una herida que todos ven, pero nadie se atreve a tocar. Han pasado horas desde que apareció. Nadie la reparó. Nadie la midió. Solo la rodean como si fuera un pozo oscuro del que pudiera salir algo peor que el propio mar.
y el silencio se ha roto. Pero no por el viento, por las voces. Las acusaciones empiezan suaves, veladas. Una palabra aquí, otra allá. Él sabía del escondite. Fue el último con el barril. Lo vi junto al capitán. Y aunque no dicen tu nombre, todos te miran. Ulrich te toma del brazo, con firmeza. Te susurra, no respondas, no des excusas, no muestres miedo. Difícil, porque tienes miedo. Mucho. Las miradas se vuelven cuchillos. Algunas ya ni disimulan. Un marinero afila una hoja contra el mástil. Otro la lanza al aire y la atrapa. Son juegos. Si estás loco, intentas pasar desapercibido. Haces tareas que nadie pidió. Limpias sogas. Organizas barriles vacíos. Frotas la cubierta sin que nadie lo pida. Pero todo huele a desesperación, a culpa inventada, a diana pintada sobre tu espalda. Y entonces el capitán sube. Sí, él. Con los ojos hundidos, la barba desordenada, la camisa rasgada. Camina como un espectro. Pero está de pie. Y eso basta. Basta, dice. Una sola palabra. El barco se queda quieto. Por primera vez. No por falta de viento. Por él. Mira a todos, luego a ti, y entonces algo inesperado. Es cierto. Él sabía del escondite. Tú te congelas. Los demás también. Ulrich aprieta el puño. Pero el capitán no termina ahí. Se lo dije yo. Pausa. Le pedí que no dijera nada. Temía que el agua fuera robada. Que se mataran entre ustedes. Y ahora mírense. No hay gritos. No hay protestas. Solo vergüenza. Y rabia mal dirigida. Dato histórico. En muchos barcos sin autoridad fuerte, las decisiones desesperadas caían en manos del rumor. Los motines, las represalias y las ejecuciones improvisadas se basaban más en miedo que en pruebas. A veces, bastaba una palabra para condenar a un hombre, y otras veces, bastaba el silencio. Y los historiadores aún discuten si la figura del chivo expiatorio era necesaria para que una tripulación no colapsara. Si culpar a uno mantenía vivos a los demás, al menos un poco más. Hoy, ese uno ibas a ser tú, pero el capitán te protegió. Por ahora. Alguien murmura. Mentira. Otro. Solo los protege porque está débil, y tú sabes que no has salido del pozo. Solo estás más al borde. Después de eso, nadie habla contigo. La soledad se vuelve tangible, como un sudor frío constante. Ya no eres parte de la tripulación. No estás con los que aún sueñan con tierra. No estás con los que ya se entregaron al mar. Estás en un limbo flotante. Un pasajero del desprecio. Ulrich se sienta a tu lado. Ten cuidado esta noche, dice. Pero duerme, porque necesitarás estar despierto mañana. Tú asientes. No tienes energía para más. Te tumbas junto al mástil, rodeado de sogas flojas y de pensamientos peores. Cierras los ojos solo, por un segundo, y despiertas con un cuchillo al cuello. Literalmente, uno de los marineros, el de la sonrisa torcida, el que siempre afilaba cuchillos. Está ahí, encima de ti. No hagas ruido, dice. No lo haces. Él acerca su rostro. Huele a sudor rancio y miedo fermentado. Susurra. Solo quiero saber dónde está el barril. No tienes que morir. Tú, con voz temblorosa, dices, ya no está. Lo vaciamos ayer. Él duda. Tú repites. Está vacío. Pregúntale al capitán. Él te mira por unos segundos que se sienten como minutos. Luego se va. Tú no respiras hasta que sus pasos desaparecen. Y entiendes algo con absoluta claridad. No estás sobreviviendo. Estás esperando tu turno. Cuando el sol aparece, no sientes alivio. Solo resignación. Cada nuevo amanecer en este barco es como un día más en una prisión sin barrotes y sin promesa de libertad. Y tú eres el preso que todos vigilan. Te levantas despacio, esperando ver otra figura encima de ti. Pero no hay nadie. Solo sogas sueltas, manchas viejas de agua y un olor penetrante a madera húmeda, cuero podrido y desesperación.
Tus ojos buscan al capitán. No lo ves. Buscas a Ulrich. Tampoco. Buscas a ese marinero de la sonrisa torcida. Está allí, observándote. A la distancia, claro, pero no te quita la vista de encima. Intentas mantenerte en movimiento. Porque moverse es estar vivo. Porque quedarse quieto es convertirse en blanco. Así que limpias, organizas, pretendes. Todo para no pensar en lo inevitable. Y mientras haces eso, escuchas algo. Ruidos desde abajo, golpes secos, murmullos, un sonido de cuerda tensada. Bajas a la bodega sin pensar, o quizás demasiado rápido, y lo ves, Ulrich, atado. Sí, atado con sogas, amordazado, los ojos abiertos de rabia y miedo. Te acercas, le quitas la mordaza. ¿Quién? Preguntas. No hace falta que responda. Arriba se escuchan voces, gritos, órdenes que no vienen del capitán. El motín ha comenzado. Dato histórico. Los motines eran la culminación natural de la tensión sostenida en los barcos medievales. Cuando la comida escaseaba, el liderazgo fallaba y la desesperación se instalaba, no era raro que los marineros se organizaran para tomar el control. A veces eran rápidos y brutales, a veces caóticos y sangrientos, y otras veces simplemente inevitables. Y los historiadores aún discuten si los motines eran realmente actos de traición, o más bien intentos desesperados de sobrevivir cuando todo lo demás había colapsado. En muchos casos, los líderes de los motines eran los únicos que sabían que no volverían a ver tierra si no cambiaban las reglas del juego. Sacas a Ulrich como puedes. Sus brazos están marcados por las sogas. Sus ojos brillan con algo entre furia y vergüenza. Él se incorpora, respira hondo, y dice: «Debemos bajar al capitán». «No está arriba», le dices. Y entonces, ambos entienden al mismo tiempo. Corren a la bodega más profunda. Allí, el capitán está, o lo que queda de él. No hay sangre, no hay violencia visible. Solo su cuerpo sentado contra el casco, la mirada perdida, la piel ceniza. Murió en silencio, solo, como el barco que comandaba. Nadie lo notó, nadie preguntó. Y ahora, no hay capitán. Ulrich se queda de pie unos segundos. Luego, sin decir nada, se agacha, cierra los ojos del hombre y toma la chaqueta con el símbolo bordado. No por poder, por respeto, por protocolo, por lo que sea que aún queda de eso. Suben cá arriba. El marinero de la sonrisa torcida ahora grita órdenes. Grita fuerte, como si el volumen validara su derecho. Tiene seguidores. No muchos, pero los suficientes. Uno de ellos sujeta un cuchillo, ensangrentado. Otro lleva uno de los barriles de agua escondidos. «Aquí está», grita. «Lo escondieron». Te miran a ti, te señalan. Lo sabían. Ellos lo sabían todo. Tú das un paso atrás. Ulrich da un paso adelante. Ese barril lo escondió él, dice Ulrich, señalando al nuevo cabecilla. Un murmullo. Una tensión invisible que crece. «¡Mentira!», responde el hombre. «Este viejo solo quiere el poder». Y en ese momento el barco ya no importa. El mar, menos. Solo están ustedes. Un grupo de hombres sucios, hambrientos y aterrados, a punto de matarse. Tú decides. No puedes quedarte ahí. Saltas sobre el que tiene el cuchillo. No piensas, solo actúas. El caos estalla. Gritos, golpes, estacas, sogas. La cubierta se convierte en campo de batalla. Ulrich pelea con la fuerza de quien ya no tiene nada que perder. Tú, con la desesperación de quien no quiere morir en un barco que ni se mueve. En medio del tumulto, el barril cae. Se rompe. El agua se derrama por la cubierta. Silencio. Todo se detiene. Los hombres se miran. El agua corre. Cada gota, una burla. La última reserva. Perdida. Y con ella, toda esperanza. La cubierta es un cementerio de miradas vacías. Nadie se mueve. Nadie respira. Solo el agua derramada, resbalando lentamente entre las grietas de la madera, buscando el mar como si escapara del destino que ustedes no pudieron evitar. Algunos hombres la siguen con los ojos. Otros simplemente bajan la cabeza. Y uno cae de rodillas y comienza a llorar.
No grita, no suplica, solo llora. Y en ese silencio roto por un llanto débil, tú entiendes algo fundamental. El motín ya no importa. La traición, los bandos, las acusaciones, todo eso ha muerto con ese barril. Esa agua era la última ilusión. Y ahora, el barco entero es un espejismo flotando sobre una tumba salada. Ulrich se limpia la sangre de la ceja. No dice nada. Se sienta en la sombra. El cabecilla, aquel de la sonrisa torcida, ya no sonríe. Mira el barril roto como si su propia alma estuviera desparramada allí. Nadie lo ataca, nadie lo defiende. Simplemente lo dejan ahí, derrotado por su propia codicia. Dato histórico. Muchos naufragios no fueron causados por el mar en sí, sino por la destrucción del orden interno. Un solo error, una decisión motivada por el ego, por la ira o por el miedo, podía colapsar toda una estructura flotante. Y a menudo, cuando la última provisión se perdía, lo único que quedaba era el silencio o la locura. Y los historiadores aún discuten si ese silencio posterior al desastre era un estado de resignación o una defensa psicológica. Lo cierto es que, tras perderlo todo, muchos simplemente se sentaban y esperaban. Tú caminas por la cubierta como un fantasma. Nadie te detiene, nadie te llama. Estás vivo. Pero eso ya no significa mucho. Encuentras un trozo de cuerda. Lo atas al mástil como si fueras a hacer un nudo útil. No lo haces. Solo te quedas ahí, con las manos ocupadas para no dejar que la mente empiece a hablar. Miras el horizonte. Nada. Solo el otro barco, aún allí, aún inmóvil, aún observándolos. ¿También perdieron todo? ¿También pelean entre ellos? ¿O ya se rindieron? El cielo se oscurece un poco. No por nubes, sino porque el sol está harto de ustedes. Los hombres se dispersan. Nadie habla, nadie grita. Solo se tumban, o caminan sin rumbo. Uno se pone a contar pasos, otro a murmurar los nombres de sus hijos. Tú te sientas junto a Ulrich. No te mira, pero después de unos segundos te pasa un trozo de cuero seco. Mastica. Engaña el hambre. Lo haces, no tiene sabor. No tiene textura, pero por un momento parece útil. Pasa una hora, o dos, ya nadie lleva cuenta. Y entonces, un crujido, suave, leve, pero real. Las velas se hinchan, apenas. Una brisa, un suspiro del mar. Alguien la siente, se levanta, mira hacia arriba. ¿Lo sentiste? Tú también lo sientes. Un aire tenue que acaricia la cara, que mueve un mechón de pelo seco, que hace ondear, por primera vez en días, una bandera sucia colgada del mástil, una brisa, pequeña, pero viva, gritos, esta vez de verdad, gritos de emoción, de esperanza, manos alzadas, brazos corriendo, el timón, las sogas, las velas. Todos se activan como resucitados, y tú, sin saber si reír o llorar, simplemente te aferras a una cuerda y la izas como si eso pudiera cambiarlo todo. Dato curioso. En muchos registros náuticos, la aparición de una brisa después de días varados era vista como un milagro. Las tripulaciones rezaban, ofrecían promesas, incluso cantaban. Y cuando el viento regresaba, lo trataban como un dios benévolo que finalmente perdonaba sus pecados. Pero los historiadores advierten, no toda brisa significa salvación. A veces, era solo un aliento efímero, antes de otro castigo. Pero tú, no quieres pensar en eso ahora. Sientes el barco moverse, centímetros, pero moverse. Y por primera vez en días, el mar deja de parecer una tumba. No sabes cuánto tiempo llevas sonriendo. Quizás unos segundos, tal vez más. Pero ahí estás, con la cara hacia el cielo y una risa contenida en el pecho que no sabe cómo salir del todo. Porque el barco se mueve. Sí, se mueve. No es veloz, no es glorioso, pero avanza. Las velas tiemblan con la brisa como si dudaran de su propia suerte. Las sogas crujen. La madera gime con cada mínimo empujón. Y los hombres, esos mismos que ayer parecían sombras,
ahora se transforman en una maquinaria frenética de entusiasmo. Torpe, sí, pero viva. Uno grita, viento. Otro responde, bendito sea. Y tú simplemente respiras. Ulrich, a tu lado, aprieta el mástil con una mano firme. No vamos a morir aquí, dice. No suena como promesa, suena como desafío. Pero el entusiasmo no disimula la realidad. Están deshidratados, famélicos, con más hueso que carne y más miedo que fuerza. Si este viento no los lleva a tierra en poco tiempo, el final seguirá llegando, solo que más lento. Aún así, trabajan, todos, incluso el cabecilla del motín, incluso los que antes te señalaban. No hay energía para rencores, solo urgencia. Dato histórico. Cuando el viento regresaba tras una calma larga, se trataba como un tesoro. Se izaban todas las velas disponibles, incluso aquellas que estaban rotas o remendadas. Cada trozo de tela podía marcar la diferencia entre moverse o volver al olvido. Y los historiadores aún discuten si muchas de las embarcaciones que milagrosamente escapaban de las calmas en realidad eran salvadas por una combinación de viento débil, corriente favorable y pura obstinación humana. Tú tiras de una cuerda que ya no sabes cuántas veces tocaste. Tus dedos están cortados, hinchados, pero se mueven, porque tú te mueves. Y el barco, lentamente, responde. La dirección no está clara, nadie sabe a dónde van, pero el hecho de avanzar ya es suficiente. Es una sensación olvidada, como si estuvieran regresando de un mundo donde nada se movía, excepto el deterioro. Durante horas trabajan con ese frenesí medio eufórico, medio desesperado. Y entonces, otro grito. ¡Tierra! El corazón se te acelera. Subes corriendo por la pendiente, de la cubierta. Buscas el punto exacto hacia donde todos miran. Y sí, ahí está. Una sombra firme en el horizonte, inmóvil, como siempre fue el mar estos días. Pero diferente. Real, piedra. Montaña, árboles, vida. Tú ríes. Ríes de verdad. Ulrich también. Y por un momento, el barco entero se convierte en un coro de carcajadas rasgadas, de voces quebradas por la emoción y el hambre. Pero el viento sigue siendo débil. Y la tierra aún está lejos. Alguien calcula 2 días más, con suerte. Y esa frase, 2 días más, es una puñalada disfrazada de esperanza, porque el agua ya no existe. La comida, menos. Las fuerzas, ínfimas. Sí, la tierra está ahí, pero no todos llegarán. Te sientas con Ulrich, miras el horizonte. No dices nada, pero él sí. Si caigo antes de llegar, no me lances al mar. No quiero que me lleve. Tú asientes. No prometes, no discutes, solo entiendes. Algunos marineros ya no se mueven, no por sueño, por debilidad. Uno de ellos apenas puede levantar la cabeza. Otro, con fiebre, susurra canciones de cuna, quizás para sí mismo. Y tú te obligas a quedarte de pie. Porque, si te tumbas ahora, podrías no levantarte. Dato curioso, muchos sobrevivientes de naufragios reportaban que justo al ver tierra, algunos de sus compañeros morían. No por heridas, ni por falta de comida, simplemente se apagaban, como si el cuerpo hubiera estado sosteniéndose solo por la idea de resistir, y al ver el final cerca, soltaba. Tú no vas a soltar. A la caída del sol, la silueta de la isla es más nítida. Es real. Y tú juras llegar. La isla está ahí, como una promesa escrita en piedra. La ves incluso con los ojos cerrados. Es lo primero que visualizas al parpadear, lo único que sostiene tus piernas cuando flaquean. Es más que un pedazo de tierra. Es un escape, una prueba de que el mundo real todavía existe fuera de este barco enfermo. Pero no hay brisa suficiente. El barco avanza como un anciano con los pies rotos, cada metro ganado a fuerza de fe más que de viento. Las velas apenas tiemblan, las sogas están flojas, las manos que las sostienen, más aún. Algunos ya no se levantan.
Uno de los hombres que solía gritar más fuerte que nadie, ahora está encogido junto al mástil, con los labios secos y la mirada clavada en el suelo. No habla, no responde, respira, apenas. ¿Y tú? Tú sigues tirando cuerdas, sujetando velas, haciendo nudos con dedos que ya no sienten. Ulrich se mantiene cerca, no por apego, sino por acuerdo tácito. Si uno cae, el otro al menos será testigo. La isla. Se define mejor. Ya puedes distinguir vegetación, colores, riscos, rocas. Y de pronto, algo inesperado, un bote. No grande, pequeño. Una mancha blanca a la izquierda del barco. Rema lentamente como una cáscara flotando a la deriva. ¡Ahí!, grita alguien. ¡Un bote! Todos miran, y sí, no es una alucinación, es real. Y dentro, dos hombres, uno rema, el otro apenas sostiene la cabeza. El barco entero gira hacia ese milagro. Una vela se ajusta, una cuerda se tensa, alguien improvisa un timón auxiliar. El barco responde con torpeza, pero responde. Te acercas a la proa. La isla queda momentáneamente fuera de vista, pero no importa, porque si ellos están viniendo, de allá, entonces es alcanzable. El bote se aproxima. Los rostros de los hombres son grises. Uno sangra por la frente. El otro tiene los labios tan partidos que parecen abiertos por cuchillas. Pero sonríen. Sí, sonríen. Tierra firme, grita el que rema. ¡Hay agua! El barco estalla en sonido. Risas, gritos, oraciones. Uno cae de rodillas. Otro lanza una bota al mar como ofrenda. Dato histórico. Cuando dos barcos o embarcaciones se encontraban en alta mar, incluso en estado crítico, existía una regla tácita de apoyo mutuo. Compartían lo poco que tuvieran, aunque fuera solo información. En ese universo flotante, la fraternidad náutica era ley, y romperla era considerado una falta de honor mayor que el robo o la traición. Los hombres del bote son subidos a bordo con cuidado. No pesan mucho. Son piel, hueso y agradecimiento. Te cuentan, entre jadeos, que la isla tiene una playa, un arroyo de agua dulce, algunos árboles. Nada civilizado, pero vida. Te aferras a esa palabra como si fuera un pan caliente. Vida. El viento sopla de nuevo, un poco más fuerte. Las velas se inflan. El mástil cruje con alegría. El barco avanza. Tú y Ulrich toman turnos para mantener el rumbo. Nadie duerme. Nadie pestañea. Todos miran hacia la tierra como si al apartar la vista pudiera desvanecerse. Uno de los náufragos señala una bahía entre las rocas. Ahí, dice. Hay fondo para anclar. Nadie dice anclar. Solo maniobran. El barco gira como puede. Lentamente. Obedeciendo al último impulso del viento. Un empujón que parece regalo de los dioses. Y entonces, las piedras bajo el casco. El sonido de fondo sólido. La nave se detiene. Has llegado. Dato curioso. Muchas islas pequeñas sirvieron como paradas inesperadas para tripulaciones que jamás pensaron desembarcar allí. Algunas fueron salvación, otras, trampas. Pero en todos los casos, poner el pie en tierra después de semanas varado era más que un acto físico. Era una transformación espiritual. Bajan en pequeños grupos, con cuerdas, con cuidado. El agua les llega a las rodillas. Tú, cuando tocas la arena con los pies, lloras. No lo decides. Solo sucede. Ulrich también. Y sin decirlo sabes, esto aún no ha terminado. Pero por primera vez en mucho tiempo, ha comenzado algo distinto. La arena bajo tus pies se siente absurda, no suave, no cálida, es áspera, húmeda, irregular, pero es tierra, tierra firme, y eso basta, eso lo cambia todo. Tus piernas tiemblan, no solo por el cansancio, sino porque han olvidado lo que es, estar quietos sobre algo que no se mueve. Algunos caen de rodillas al llegar, otros se abrazan al primer árbol que encuentran. Uno incluso besa una piedra. Tú simplemente te quedas de pie, con los pies enterrándose poco a poco, como si necesitaras comprobar que esto no es un truco del mar. Ulrich se sienta a tu lado, bajo una palmera torcida, sin decir nada.
Ambos observan cómo los demás exploran, lentamente, con desconfianza. Porque después de tantos días suspendidos entre la muerte y el delirio, la tierra parece sospechosa. A los pocos metros, descubren el arroyo, pequeño, pero claro, corriendo entre piedras cubiertas de musgo, como si hubiera estado esperando a una tripulación condenada durante siglos. No hay ceremonias. Simplemente se lanzan. Las manos golpean el agua, las bocas se sumergen, los cuerpos se arrastran dentro del cauce como animales desesperados. Algunos beben hasta vomitar, otros ríen entre lágrimas. Tú, más lento, te arrodillas junto al agua y bebes con calma. Sabe a salvación. Dato histórico. Las fuentes de agua dulce eran el tesoro más codiciado por marineros a la deriva. Encontrar una era como descubrir oro. Muchas islas fueron marcadas, en mapas secretos no por su tamaño o ubicación estratégica, sino por el simple hecho de tener un arroyo, una charca o incluso una roca que sudaba agua al amanecer. Y los historiadores aún discuten si algunas islas misteriosas descritas en relatos de naufragios existieron realmente, o si fueron alucinaciones colectivas de tripulaciones al borde del colapso, islas que aparecían y luego nunca más se encontraban. Pero tú sabes que esta es real. Después del agua, la prioridad es refugio. Algunos arrancan hojas grandes, otros intentan construir techos con ramas y velas rotas. El barco, ahora encallado, se convierte en almacén. Bajan barriles, sogas, herramientas, trozos de madera. Se mueven con una energía que parece venir de otra vida. Ya no son marineros, son sobrevivientes. Y tú, por primera vez, no eres el novato. Eres simplemente uno más, Ulrich. Con una sonrisa que no habías visto hasta ahora, improvisa un catre con ramas. No es cómodo, pero es suyo. Te lanza una cuerda. Hazte el tuyo, dice. Y tú lo haces. Cuando cae la noche, en lugar de oscuridad, hay fuego. Sí, alguien ha logrado encender una fogata. Y ese punto de luz cálida, ese parpadeo entre sombras, se vuelve el nuevo centro del mundo. Se sientan a su alrededor, descalzos, heridos, exhaustos, pero vivos. Comen lo poco que queda. Un trozo de raíz, una ave atrapada entre rocas, un cangrejo. Alguien encuentra bayas. Las comparten sin contar. El hambre ya no es enemiga, sino parte de la historia. Ulrich habla. Cuenta la vez que cruzó el Báltico en pleno invierno. Otro cuenta que besó a una sirena. Probablemente fue un barril flotante. Tú cuentas sobre el joven que se tiró al mar sin mirar atrás. Y todos, por primera vez, escuchan en silencio. Porque ahora, las historias son sagradas. Son los ladrillos con los que reconstruyen su humanidad. Dato curioso. Muchas comunidades de náufragos improvisadas formaban rituales nuevos. No por religión, sino por necesidad emocional. Contaban historias, nombraban rocas, daban apodos a animales. Cualquier cosa que ayudara a crear estructura donde antes solo había caos. Tú te acuestas bajo una lona colgada entre dos troncos. Escuchas el mar de fondo, ya no como amenaza, sino como recuerdo, un susurro. Y antes de dormir, Ulrich dice: mañana buscaremos fruta, y luego madera. Quizás construyamos una balsa. Y tú, por primera vez, no sientes que estás sobreviviendo. Sientes que estás empezando de nuevo. Despiertas con el sonido de aves, aves de verdad. No gritos, no sogas golpeando madera, no ratas husmeando en barriles vacíos. Solo cantos suaves, casi burlones, que parecen decirte: sobreviviste, y ahora empieza lo difícil. Te incorporas, lentamente. El cuerpo, aunque aún adolorido, ya no se siente como una prisión. Hay una leve energía nueva, casi tímida. Ulrich ya está de pie. Recolecta hojas grandes y las apila como si fuera a construir una pared de esperanza improvisada. Los 180 demás también se mueven. Hay menos rostros, algunos no llegaron, otros no despertaron, pero los que están con propósito. Uno parte con una lanza rudimentaria a buscar algo más que cangrejos. Otro explora la isla bordeando la costa. Tú te unes al tercer grupo, recogida de madera.
Caminas entre árboles retorcidos, con ramas que crujen como huesos viejos. El suelo es irregular, cubierto de raíces, húmedo y lleno de insectos que te ignoran. Ves un claro más adelante. Avanzas. Y ahí, entre arbustos, una choza. Sí, hecha de madera, vieja, cubierta de musgo, abandonada. Corres a llamar a los otros. Cuando vuelven contigo, Ulrich se adelanta. Empuja la puerta o lo que queda de ella. Dentro. Un cuenco roto. Restos de una fogata. Un trozo de tela raída. Alguien. Ya vivió aquí. Quizás hace semanas. Quizás hace años. Pero lo hizo. Dato histórico. Hay registros de islas pequeñas habitadas temporalmente por náufragos, exploradores o incluso piratas retirados. A veces dejaban refugios mínimos, trampas, de pesca o cultivos. En otros casos, sus restos eran todo lo que quedaba: huesos, ropas, utensilios oxidados, testimonios mudos de historias nunca contadas. Y los historiadores aún discuten si algunas de estas estructuras abandonadas no eran más que alucinaciones repetidas, visión compartida por marineros agotados, o si pertenecían a comunidades enteras que desaparecieron sin dejar rastro más allá de un techo a medio caer. Ustedes deciden usar la choza, refuerzan las paredes, cubren agujeros con hojas. Ulrich encuentra una vieja red que sirve de hamaca. Tú descubres que hay un manantial a pocos metros, más claro aún que el arroyo. Las cosas cambian rápido cuando hay tierra bajo los pies. Esa noche, en vez de miedo, hay conversación. Hablan de reconstruir, de intentar reparar el bote del náufrago, de usar los restos del barco para construir una balsa mejor. Hablan de mapas, de regresar. Pero tú no dices mucho. Miras las estrellas. Están en su lugar, como siempre. Pero hoy no parecen tan lejanas. Una voz interrumpe tu silencio. ¿Volverías? Ulrich, tú piensas y respondes, no sé. Porque la verdad es que aquí, entre árboles, chozas y un cielo que ya no amenaza, hay algo que nunca tuviste en el barco. Elección. Algunos duermen dentro de la choza. Otros alrededor del fuego. Tú te alejas unos pasos. Te sientas en una roca que da al mar. Y lo miras. El mar. Ese monstruo inmenso que te sacudió, que te escupió, que te vació hasta los huesos. Ahora se ve tranquilo, pacífico, inocente. Sabes que miente, pero también sabes que lo venciste. No con fuerza, no con estrategia, con resistencia. Y eso, aunque nadie lo celebre, es una victoria que se queda en la sangre. Cierras los ojos, respiras. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, no sueñas con agua. Despiertas con la luz filtrándose entre las hojas que cubren el refugio. La brisa es suave, casi tímida, como si pidiera permiso para tocarte el rostro. El sonido del mar sigue allí, pero ya no parece un monstruo esperando devorarte. Ahora, se escucha como lo que realmente es, el aliento del mundo. Ulrich ya está despierto. Carga una pila de ramas largas mientras murmura algo que no alcanzas a oír. Su andar es lento pero constante. Ya no es el marinero amarrado a un mástil. Es un hombre con propósito. Tú te levantas con más facilidad que días atrás. Tus piernas aún duelen, tus manos están cubiertas de heridas. Pero tu cuerpo te obedece. Y eso ya es una victoria. Te unes a un grupo que decide explorar la isla. Se internan en la vegetación con pasos cuidadosos. Los árboles son bajos, las raíces gruesas. Caminas entre sombras y luz, escuchando insectos invisibles y el crujido de hojas secas. Después de media hora encuentran algo, una estructura, no grande ni sólida, pero hecha por manos humanas, madera apilada, parcialmente cubierta de lianas, una especie de choza abandonada. Ulrich toca las paredes. Otro marinero encuentra una vasija rota y tú descubres una piedra afilada con mango de hueso. No estamos solos, dice alguien. Quizás lo estuvimos, responde Ulrich. Y todos entienden. Dato histórico, existen relatos de marineros que sobrevivieron en islas pequeñas durante meses, incluso años. Algunos dejaron señales de su paso,
refugios, herramientas, símbolos, tallados en piedra. La mayoría nunca fue rescatada. Sus restos fueron hallados siglos después, o simplemente olvidados por el mar. Y los historiadores aún discuten si ciertas islas, llamadas fantasmas en viejos mapas, eran en realidad lugares habitados brevemente por hombres como tú, hombres que vivieron entre el naufragio y la esperanza. El grupo decide regresar. Llevan frutas recogidas y madera útil. Caminan en silencio. La selva ya no parece tan extraña. Empieza a sentirse vivible. Al llegar al campamento, el ambiente ha cambiado. Todos miran al horizonte. Sigues las miradas. Y lo ves. Una vela. Pequeña. Al principio, como una mancha blanca entre el azul y el cielo. Luego más clara. Un navío. Los marineros se levantan, corren, agitan telas, brazos, gritan con voces rotas. Uno sube a una roca alta para hacerse más visible. El barco gira. Viene hacia ustedes. No sabes qué hacer. Reír, llorar, caer de rodillas. Sientes a Ulrich a tu lado. No me lo creo, dice. Tú tampoco. Pero es real. Se acercan. Y el silencio se rompe. Hay risas, llanto, oraciones balbuceadas. Los hombres que ya no creían en nada se aferran ahora a la imagen de ese casco acercándose, de esas velas que flotan como ángeles prometidos. La playa se convierte en un altar. Alguien pregunta, ¿y si no nos llevan? Tú no respondes, porque, en este momento, eso no importa. No es la salvación lo que estremece, es saber que alguien los vio. Después de tanto tiempo olvidados, después de tantos días perdidos entre el hambre, el sol y el silencio, alguien los encontró. Y ese hecho, simple, lo cambia todo. El barco se aleja lentamente de la isla, mientras el sol comienza a bajar en el horizonte como una cortina final. El viento, por primera vez en mucho tiempo, no sopla con desprecio. Es una brisa tibia, casi compasiva. Te sientas en la cubierta, con la espalda apoyada contra una pila de sogas secas, sintiendo el vaivén suave del casco y el crujido de la madera que, esta vez, no amenaza con romperse. Te han dado pan, agua limpia, una manta. Y más que eso, te han devuelto algo que ni sabías que habías perdido, la sensación de ser parte del mundo. El ruido del mar contra la proa no te asusta, ya no. Lo reconoces, lo aceptas, sabes lo que puede hacer. Y también sabes que lo enfrentaste. Ulrich está unos metros más allá, apoyado contra la barandilla, con la mirada perdida en la espuma que se forma al costado. No ha dicho nada desde que subieron. Tampoco tú. No hace falta. Las palabras volverán, con el tiempo. Algunos hombres dormitan en la cubierta, otros comen. Uno escribe algo en un trozo de papel arrugado, como si necesitara inmortalizar lo que han vivido antes de que el recuerdo se le escape entre los dedos. El capitán del barco de rescate, un hombre de rostro duro y ojos fatigados, no hace muchas preguntas. Solo se asegura de que todos estén vivos. Dato histórico. Muchos sobrevivientes de naufragios caían en un estado de calma artificial al ser rescatados. No lloraban, no hablaban, solo observaban. Era como si el alma necesitara tiempo para volver a entrar en el cuerpo, como si la tierra firme aún no fuera del todo creíble. Y los historiadores aún discuten si ese silencio posterior al rescate era una forma de duelo, una despedida al hombre que uno fue durante el naufragio, o simplemente una pausa antes de comenzar a reconstruirse desde las cenizas. Miras tus manos. Están sucias, peladas, marcadas con cicatrices que van a quedarse mucho tiempo. Las flexionas. Funcionan. Sigues aquí. El marinero que te dio la manta te ofrece más agua. Tomas solo, un sorbo, no por miedo, sino por respeto. Aprendiste que todo puede acabarse y que lo esencial no debe desperdiciarse nunca más. En la distancia, la isla se hace pequeña. Ya no parece el lugar en que casi moriste, tampoco el que te salvó. Es las dos cosas, y más. Uno de los náufragos empieza a hablar. Dice su nombre, su edad, de dónde venía. Su voz es rasposa, temblorosa. Pero lo hace. Otro lo sigue. Luego otro. Ulrich solo asiente.
Cuando te toca, tardas un momento. Luego dices tu nombre, y basta. La conversación se apaga. El barco sigue avanzando, y tú cierras los ojos. No para dormir, no todavía. Para recordar. El primer día. El vómito. El hambre. El barril podrido. El cuchillo en la garganta. El viento. Perdido. El silencio. Y luego, la tierra. La madera. La redención. Y ahora, aquí. Respiras hondo. Sabes que tendrás pesadillas. Sabes que, al volver a pisar tierra firme, seguirás viendo agua detrás de cada puerta, que dudarás del suelo, que te dolerán los huesos aunque no haya tormenta. Pero también sabes que viviste algo que nadie podrá entender del todo. Y eso, de alguna forma, es suficiente. Te acomodas en la cubierta, dejas que la cabeza caiga hacia atrás y miras el cielo, una estrella titila, y sonríes, porque esta vez estás tú y no el mar. Te recuestas. El movimiento del barco ya no te asusta. Se ha vuelto una cuna lenta, un ritmo familiar que no amenaza, solo arrulla. La cubierta está tranquila. El mar también. Incluso los pensamientos que por tantos días fueron tus peores enemigos, hoy parecen cansados. Te rodea una calma densa, suave, como una manta invisible que cubre no el cuerpo, sino la memoria. El aire es tibio. La brisa roza tu rostro como si reconociera tus cicatrices. Cada sonido, el crujido de una cuerda, el murmullo del agua, el suspiro lejano de Ulrich dormido, se entrelaza en una sinfonía mínima que por primera vez no exige nada de ti. Tus músculos se aflojan, tus manos, aún ásperas, se rinden, tus párpados bajan. No de agotamiento, sino de entrega, de confianza. No sueñas con naufragios, no escuchas gritos, solo hay oscuridad y descanso. Los días del barco roto, del mar inmóvil, de la isla que fue tumba y nido, siguen existiendo en ti. Pero se han vuelto lejanos, envueltos en una bruma tibia que ya no quema. Solo flota, y mientras el barco avanza hacia una costa desconocida, tú simplemente dejas ir. Las olas te arrullan, la madera te sostiene, el viento por fin te respeta. Respiras hondo, muy hondo. Una última vez antes de entregarte a la noche. Esta vez, por completo, descansas. Fin del guión. Dulces sueños.